¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad, de su programa favorito para todos los abogados. La conductora del programa es la doctora Sonia Venegas Álvarez, que no nos puede acompañar. Ella es directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho. El día de hoy estamos de manteles largos ya que contamos con la distinguida presencia de la maestra Karime Díaz Slim. Ella es una abogada postulante, experta en temas de derecho civil, familiar. Sobre todo ha buscado y profundizado en el estudio del acoso escolar, la violencia intrafamiliar, y ha causado muchos precedentes importantes en materia del derecho, en materia de responsabilidad civil. También se distingue porque ha sido académica, ha impartido varias cátedras en muchas universidades, y pues vaya, no quisiera comerme el tiempo de la maestra. Es un gusto tenerla aquí, maestra Karime. Muchas gracias, Juan, nuevamente por tu confianza y yo esperando que la información que les voy a proporcionar en esta entrevista les sea de utilidad tanto al público en general como a los abogados, sobre todo figuras muy interesantes que merecen ya ser exploradas, explotadas en el derecho mexicano. Y estoy seguro que así será, maestra Karime, porque el tema que vamos a hablar es sobre la responsabilidad civil, lo cual nos lleva también a hablar de un daño moral y un lucro cesante, pero vamos a ir poco a poco desmenuzando estas materias. Primera pregunta, maestra, por favor explíquenos cómo entender la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, en grosso modo, para que lo entiendan, es una imputación que, digamos, hace el Estado en contra de aquel que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres ocasiona un daño, salvo que demuestre que este daño se ocasionó por una culpa de la persona que se dice agraviada. Es decir, vamos a en otras palabras, desde el momento en que estoy inmersa en sociedad y ocasiono un ilícito que me resulta imputable o contra las buenas costumbres y le causo un daño a otra persona. Y se puede medir este daño en la forma económica. Eso es a lo que me refiero. A lo mejor estoy hablando de una forma muy simplista, pero para que lo puedan entender. Sí. Si choqué, lo tengo que reparar. No vamos a hablar si tiene o no seguro. Eso es independiente. Tú causaste un daño. El vecino construyó un edificio y se está venciendo el edificio de mi casa. Esta es responsabilidad civil. Eso es a lo que me refiero. Desde los ejemplos más chiquitos, las personas, si fueran más conscientes que cada acción, cada palabra puede generar un daño en la otra persona, podrían hacerse un poco más responsables, digamos, más cultos, más, inclusive pensando ya en una sociedad un poquito más avanzada. Es decir, tus palabras, tus acciones ilícitas contra las buenas costumbres generan un daño y están protegidas en derecho. Eso es, a grosso modo, la responsabilidad civil. Por ejemplo, lo que acaba de referir creo que es muy importante para que todos nuestros radioescuchas lo entiendan, porque precisamente cuando nosotros hacemos un daño, a veces este daño que tenemos, dependiendo del daño que fue, puede tener distintos tipos de responsabilidad. Usted refería muy sucintamente a uno que es el penal, que estamos hablando de otra materia completamente diferente, y nos centramos que cuando el daño que nosotros provocamos lo debemos reparar de alguna forma económica, estamos hablando de una responsabilidad de carácter civil. ¿Es así? Así es correcto. Ahora, ¿hay formas o tipos de responsabilidad civil, maestra? Es decir, que se puedan dar algunos tipos, o como decíamos fuera del aire también, que sería bueno retomarlo, esta cuestión que dicen de una responsabilidad que nazca de una relación contractual o una relación no contractual, que va pegada con un vínculo. Pero por favor explíquenos usted, maestra. Aquí lo que me gustaría que entiendan es, se va a surtir de dos maneras. Ajá. Una, por la vía contractual. ¿Por qué? Porque celebré un contrato con otra persona, vamos al ejemplo, un contrato de arrendamiento. Y desde que lo celebro me encuentro relacionada con ese arrendador. Si yo le causo un daño a su propiedad, puede que esté pactado, ¿no? Pero nosotros ya teníamos un contrato, que esa va a ser la fuente de la obligación. De ahí estoy hablando de una responsabilidad civil contractual. Y extracontractual, ahora sí valga la redundancia, todo aquello que no va a derivar de un contrato, pero sí tiene en el derecho jurídico donde lo vas a interpretar en esa localidad, una tipificación como una ilicitud. Vamos a un ejemplo. Y podemos pensar un poquito en los que están contemplados en el Código Civil en la Ciudad de México.
Ujú. En el momento en el que un menor de edad va a la escuela y dentro, en el interior de la escuela se le causa un daño, puede ser físico, puede ser emocional. Al haber una relación jurídica extracontractual, bueno, ya para no meternos en una cuestión de consumo entre los padres que dieron virtualmente la guardia custodia a esa escuela y le causan un daño al menor, que ya un poquito podemos pensar en acoso escolar, bullying y tal, ya existe una relación jurídica de carácter extracontractual. ¿Sí me explico? Ujú. Y entonces se mira ahí en la fuente de las obligaciones en donde tendrá la escuela que preparar a los padres o al menor si existe algún daño. Ahora, por ejemplo, Entonces, ajá, no, perdón, disculpa, siga, por favor. en otras palabras, todo aquello que no va a derivar de una fuente como tal escrita, pero sí de una relación jurídica que está regulada por el derecho. Y se los digo para qué, porque he tenido consultas que son un poquito así como extrañas, y los voy a decir. Ejemplo, lo tuve de una feminista. Abogada, yo vi un letrero de una mujer que semidesnuda y me parece que a mí en lo personal me causa mi percepción. ¿Usted cree que podemos demandar a la empresa? A ver, o sea, no podemos hacer historias paralelas donde no las hay. Y como le dije, a ver, no existe, por la percepción que tú tienes de esa imagen, no hay una ilicitud. Si esta empresa cosificó a la mujer, porque también existe violencia contra la mujer en materia publicitaria, esa es otra cosa. Quizá te puedes ir por una queja en Profeco o tal, denuncia, pero no existe en lo personal entre tú y esa empresa ni fuente extracontractual, ni contra. Aunque te cause un daño en tu mente porque te afecta ver una mujer semidesnuda en un anuncio. O sea, para que puedan ustedes entender con otro ejemplo así, que se salió del contexto, pero bueno, todos tenemos consultas de todo estilo, ¿no? Y ahí para que puedan entender que no todo es daño moral, no todo es responsabilidad civil. Por ejemplo, esa sería muy buena pregunta ahorita, maestra. Entonces, ¿cuándo o cómo podemos definir realmente el daño? ¿Por qué? Porque hay daño, como usted lo dijo en sus ejemplos, que es notorio. Es decir, por supuesto, si yo estoy viendo con notoriedad que si rompo algún vidrio del coche de un propietario, le estoy causando un daño material. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay personas que por una relación contractual, como bien nos señala usted, a veces no saben si sí causaron o no un daño a otra persona? Entonces, más bien serían aquí dos preguntas. ¿Qué entender por daño y qué tipos de daño podríamos ver y cómo saber cuando hay un daño, por ejemplo? Tendrían que apelar a la figura de que de la pérdida en el patrimonio de la otra persona. Ok. Saber si ese bien se encontraba dentro del patrimonio de esa persona y si ese daño realmente se dio a causa precisamente de esa fuente de obligación, de esa ilicitud y no provenía de antes. Voy a poner un ejemplo para que me pudieran entender. Ujú. Puede ser que una persona ofende a otra en cuanto a su imagen, en cuanto a su reputación. Pero ya analizando el caso, te das cuenta que ya es una persona que ya venía victimizada, ya venía dañada en su historia de vida, ya tenía un bajo autoestima, entonces ya podrías decir, y ya venía dañado, ¿no? A lo mejor ahí me estoy tocando cosas de cuestiones de daño moral, ¿no? Ujú. Pero vamos al ejemplo, a otro ejemplo, un accidente vehicular en el tránsito. Dos coches chocan, entonces lo clásico que sucede, oye, me tienes que reparar todo lo que me ocasionaste. A ver, primera, para hablar de daño, ¿se te causó una merma en tu patrimonio? No, pues sí, bien. ¿Qué tan dañado venía? ¿De qué origen tenía el daño? ¿Realmente me es imputable? Yo te pegué atrás y ya me estás cobrando la placa de adelante, ¿no? Toda unas cosas que ya no soy yo la fuente del daño. Entonces ya no me puedes hablar de imputarme a mí esa responsabilidad, sino de ver ahí para poderlo deslindar y no hacerlo imputable de un daño que no le está ocasionando necesariamente esa persona. Ok. Y por ejemplo, esto me lleva entonces a preguntar, ¿qué es el daño moral que ahorita hemos Ok, tocado? ok, vamos entonces, y para cerrar el tema del otro daño, que es una afectación económica en el Exactamente. y ahorita vamos a hablar del daño moral, que a algunos les suena así a canto de sirenas. A grosso modo, digo, para no Ajá. hablar específicamente de una legislación, que yo les puedo hablar de las que yo he ejercido, que es Estado de México, Ciudad de México, de Durango, es una afectación profunda en los sentimientos, en los afectos, en las creencias, en el decoro, honor, reputación, vida privada, configuración
aspectos físicos o en la consideración que de sí misma tiene esa persona. Es decir, una cuestión totalmente, digamos, para que lo puedan entender en otras palabras, Sí. emocional, en mis emociones, en mi honor, en mi imagen. Hablaste de mí, me pusiste un apodo y me causó un problema emocional. Que a lo mejor hay gente que pues, si oye, eso es tangible, claro que es tangible, claro que sí, para eso existen los peritos en psicología. Hay daños que no son cuantificables, como es la pérdida de un hijo o la pérdida de un familiar. Ahí es innegable que existió un daño, ¿no? Y también, porque ya me tocó y quizá que lo podamos llegar a hablar, de cuestiones que no ocasionan ningún daño. El hecho de que pues, quizás di entrevista, estoy ahorita hablando, y alguien se pueda llegar a sentir ofendido en su honor o su reputación, porque quizás hable de su escuela o de un logotipo, y digo, a ver, o sea, tranquilos, vamos a distinguir cuándo sí estoy hablando de tu configuración física, de lo que los demás piensan de ti, de tu vida privada, ¿no? De tu honor, estoy hablando, en pocas palabras o palabras más comunes, más sencillas, de lo que piensan de ti, de tu reputación, de tu autoestima, de lo que te puede dañar y que en un momento dado, tocando un poquito el tema del lucro cesante, quizás te cause un bajo rendimiento laboral, puede ser, o un impedimento hacia una cuestión de tu vida normal, ¿no? Finalmente que se te causó un daño moral. No todo es daño moral, por eso también es importante que las personas no vayan a abusar de esta situación, ¿no? Ay, me dijo tonta, es daño moral. A ver, o sea, vamos a ver hasta dónde, para que no abusen también de la litigiosidad que no es ética, ¿no? Perfecto, este es un punto importante y me gustaría retomar, porque sí es muy sutil, o sea, vaya, estamos hablando de un tema que, como usted bien señala, tiene una sutileza en este punto, porque como bien decía usted, a ver, tenemos que la responsabilidad civil nace cuando se crea un daño a otra persona, prácticamente, y este daño puede ser de dos vías, un daño que puede ser patrimonial, material, que se puede demostrar prácticamente con el mismo bien que se haya mermado, o se puede demostrar físicamente a través de los sentidos. Y hablamos nos decía usted del daño moral, este otro daño que es como lo llaman muchos también inmaterial, porque no se puede, no es algo tangible, es algo que tiene que ver mucho con la cuestión del honor, como usted señalaba, y otras virtudes más que merman la estabilidad, si me permite la palabra y la expresión, pues espiritual, por así decirlo, del ser humano, ¿no? Sin meternos a un tema religioso, sino más bien de este tema que conlleva el honor, la emoción y demás. ¿Cómo podríamos nosotros demostrar un daño moral, por ejemplo? ¿No? Porque el material no me queda duda. Si está el coche que chocaste, ahí está el daño y las fotografías. Pero el daño moral, como bien señalaba usted, no confundir, porque no todo daño que nosotros creemos o que una persona pueda creer que es un daño, realmente es un daño moral que merezca una responsabilidad civil y por tanto una reparación de ese daño. A ver, por favor, explíquenos. Mira, para que lo entiendan, les voy a decir a grosso modo los elementos. Digo, sí están en cada una de sus legislaciones, no quisiera abocarme solamente al 1916 del Código Civil de la Ciudad de México, pero sí a grosso modo los elementos, y estos los pueden entender después de revisar las interpretaciones de la Corte. Número 1, tiene que haber ilicitud civil, es decir, vamos al ejemplo de la señora que se sintió ofendida porque vio una señora semidesnuda en ropa interior en una publicidad. No hay nada ilícito. La empresa actuó lícitamente. Entonces, ya está, a eso es a lo que me refiero. Que el actuar del otro realmente esté tipificado civilmente como un hecho ilícito. Okay. ¿No? Número 1. 2, que exista esa tipicidad civil. Puede ser un ilícito, pero no está tipificado. Entonces, quizás es que tienes que entender, acuérdate tú que estamos en un derecho pues escrito, ¿no? De costumbres. Entonces, sí es difícil buscarle, decir, entiendo que es ilícito, pero date cuenta que no está tipificado en nuestra legislación. Esa conducta que hizo, pues no está tipificado, ¿no? Y cuando las personas, haciendo un paréntesis, quieren forzar un caso así, les digo, mira, ve a mediación. En mediación están tomando un caso hasta porque no devolvieron una olla y porque el vecino le está ofendiendo y a una cosa, porque no es daño moral, ¿no? Entonces, primer elemento, ilicitud.
Segundo, que exista una tipicidad de la conducta. El tercero, que esa tipicidad civil sea realmente de daño moral. Es decir, que realmente está afectando a mis sentimientos, a mis afectos, a mis creencias, a mi decoro, a mi honor, a mi reputación. Y aquí a lo mejor quiero hacer un paréntesis para que le puedan llegar a entender, porque también he tenido consultas. Ejemplo, oye, me sacaron de un grupo de WhatsApp, ya tuve esa consulta, me sacaron de un grupo de Facebook. Eso no es daño moral. Tú te sentiste ofendido, ya no perteneces al grupo de WhatsApp, al grupo del Facebook, no. O sea, no hay nada ilícito, no hay una tipicidad que te hayan sacado. Estás ofendido en tu honor. Es que la gente sabía que yo pertenecía a ese grupo. Bueno, ya pasó, no es es mi reputación, es tu reputación, pero no hay nada ilícito ni nada típico. Y, entonces, repetimos, ilicitud, tipicidad como conducta de daño moral. El siguiente, nexo causal. Que exista una relación entre ese ilícito, ese actuar y la otra persona. Si no lo logró demostrar, porque ya lo tuve que deconstruir en un juicio, no había nexo causal entre el daño de una persona y la imputación que le hicieron a mi cliente, y así salió absuelto en otro caso donde tuve que defender que no había daño moral. Y último elemento, que existan los elementos para determinar el monto del daño moral. ¿A qué voy? En el artículo 19-16 del Código Civil, y que un poquito se repite en la mayoría de los códigos y también en el federal, deja una facultad potestativa al juez para que pueda determinar el daño. Y al final de la historia, el juez va a tener que tomar en cuenta, uno, los derechos lesionados. Vamos a entrar después a fondo con esto. El grado de responsabilidad del que causó el daño, la situación económica de la víctima y otras circunstancias, te lo dice así el Código Civil. Pero volviendo al tema, tiene que existir forzosamente esos presupuestos, digamos, procesales, por así decirle, pero no tanto, para que puedas argumentar que existe daño moral. No sé si existe. No, perdón la interrupción, es que me gustó mucho lo que le dijo y cómo lo dijo, porque precisamente cuando hablamos de responsabilidad, muchos asuntos a veces se caen, y esto es importante sobre todo para los estudiantes del derecho que nos ven, que están en la carrera, porque no demuestran el nexo causal, y esto no solo es una cuestión en materia civil, sino también en penal. Si no demuestran precisamente que tal acción fue la causante del daño que se está pidiendo se resarza, pues obviamente no se puede acreditar, como bien usted señaló. Por ejemplo, usted dentro de toda su trayectoria, pues ha creado varios precedentes importantes. No sé si, por ejemplo, nos pudiera platicar de alguno para que nos quede claro a todos y a todas las personas que nos ven no doctas en la materia, para que sepan más o menos por dónde va este tema de la responsabilidad civil y el daño moral, por ejemplo. Sí. Y además con estos casos les va a quedar un poquito más claro cuándo existe nexo causal y cuándo no existió nexo causal y no se lograron acreditar exactamente todos los elementos, como le llamó, de la figura o de la institución jurídica, por no decirle tipo, para que no piensen en algo penal. Vamos Perfecto. Al primer caso, que es un poco más sencillo, y luego al otro, que todavía más complejo, muchísimo más interesante. El caso de la supercarretera Mazatlán-Durango. La supercarretera Mazatlán-Durango, que fue inaugurada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiene ya calificada como una de las más peligrosas a nivel mundial, tiene una serie de accidentes reportados y tal. Bueno, el punto es, mi cliente iba en un vehículo Chevy, el esposo de mi cliente, junto con otra persona, va en la carretera y se topa con un pequeño vado, que él no, o sea, lo que se entiende por la pericial, que nunca pudo determinar qué fue lo que él trató de evadir. Al tratarlo de evadir, se encuentra con otro vehículo y colisionan de frente, mueren automáticamente todas las personas. Esta persona, que es la esposa de mi cliente, el que falleció en uno de estos vehículos, que es el que venía manejando, después de recorrer el norte del país buscando un abogado que le encontrara figura todo esto, por eso a lo que voy, que a veces no todo es daño moral y responsabilidad civil, no encontró en el norte del país y me consulta. Entonces, aquí a lo que voy es, a ver, número uno,
estudiamos la pericial de tránsito y nos percatamos que existía un socavón muy grande. 2, no existían los letreros de advertencia de que había un socavón. Entonces, ahí estoy hablando ya de que hay una ilicitud a cargo del Estado. Es responsabilidad del Estado cuando está reparando la carretera poner las señalizaciones. Ahí es el primero. Segundo, y ahí ya me comí un poquito lo que es la ilicitud y la tipicidad. El nexo causal. Desde el momento en que yo ingreso, yo soy una persona que está manejando y existe un nexo causal entre el daño que me está ocasionando y tu estado que no reparaste la carretera. Y la persona fallece. En este procedimiento, que es un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, obviamente se inicia, y se los comento y que les sirva para todos, cuando tengan un accidente inicialmente, aunque no tengan el boleto, porque realmente las personas, si googlean el caso, las personas, ni los vehículos acabaron destrozados, obviamente ni pensar en primero tienen que iniciar el procedimiento directamente en CAPUF, cobrar el daño ocasionado. CAPUFE se negó. Quiero comentarles para que ustedes más o menos se den una idea. Tienen contratado CAPUFE una aseguradora que ampara este daño, ¿no? Para eso es, para amparar una responsabilidad civil, y también la aseguradora se negó. Y el daño era, en ese momento, el monto eran 500,000 pesos. Eso es lo que te pueden asegurar y te pueden pagar. Se niega a pagar, entonces tiene uno que iniciar el procedimiento primero dentro del propio CAPUFE. Al haberse negado, iniciamos el procedimiento administrativo para hacerlos responsables y desde luego pues se ganó toda la instancia, aun y cuando CAPUFE se fue al amparo y todo esto en el colegiado allá en Durango, bueno, perdió finalmente y el monto fue muy superior que haber pagado los 500,000 pesos. Aquí a lo que voy es para que entiendan que existió un nexo causal entre mi cliente y la contraria. Te voy a poner un ejemplo, la contraria que es CAPUFE. CAPUFE en un momento decía que debido a la falta de pericia de mi cliente, él había fallecido. Y aquí yo argumenté un principio que es muy interesante en derecho, como lo sabes, la causa de la causa es causa de lo causado, a lo mejor no todos le van a entender. Pero yo les digo, a ver, fue la suma de todos los elementos. Se demostró que él venía a una velocidad promedio de 40 kilómetros, venía muy despacio por la hora, no había señalización y que invariablemente, si no existiera el bache, no tendría el por qué estar invadiendo el carril contrario. O sea, es la suma de todos los elementos para que puedan entender. CAPUFE se defendió diciendo, no sabía manejar, el bache casi no estaba. Le digo, oye, mira, está en la pericia, ya no lo puedes borrar o olvidar, ¿no? O sea, si sé que en otros casos lo llegan a hacer, borran las evidencias, pero en este caso tuvieron la mala suerte que no, y además un caso sumamente sonado, pueden encontrar en internet, ¿no? Entonces, ahí es para que entiendan que pude demostrar todos los elementos. Hasta ahí no sé si tienen alguna duda para pasar al siguiente caso que puede ser que les puede quedar todavía más claro en cuanto a nexo causal e ilicitud. Sí, maestra, precisamente porque acaba de señalar algo que también es trascendental y a veces se confunde. Y sobre todo se confunde porque a veces entre áreas hay como un conflicto entre el administrativo y el civil, porque bien señala usted un punto muy importante, la responsabilidad patrimonial del Estado, que muchas veces se obtiene o se conceptualiza como algo meramente administrativo y que no tuviera nada que ver con el ámbito de una responsabilidad civil. Y hay que a veces digan que el Estado no tiene responsabilidad civil, sino responsabilidad patrimonial nada más, ¿no? Entonces aquí es muy importante porque claro que el Estado tiene responsabilidad civil cuando se daña a los particulares y tiene que responder, lo cual me parece maravilloso porque es un presente. ¿Usted qué opina respecto de esto? Sí podemos... Ajá, le escucho. Respecto de la responsabilidad, respecto de la responsabilidad patrimonial del Estado y la responsabilidad civil, usted lo ligó en un caso, pero ¿qué nos podría comentar respecto de esta responsabilidad para que las personas que nos escuchan sean pendientes que cuando les pasen cosas así, que inclusive hasta cuando van y por una calle que está mal arreglada, la pasan y se dañan las balatas de su coche, se les poncha una llanta, o tienen un daño ahí, hasta esas cosas mínimas, hasta cosas más grandes? Sí, ¿cómo se liga esto, en su opinión?
te lo voy a explicar. Existe una ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado, Ajá, y esta fue exactamente. discutida durante el sexenio de Vicente Fox. Y para que les quedara más claro, porque a veces yo lo noto con mis alumnos, ¿no? Cuando uno les expone un chismecillo, un caso práctico, Flores Cassés. Flores Cassés pretendió hacer un procedimiento de responsabilidad civil y daño moral en contra del Estado, y obviamente el juez lo desechó y perdió, hizo todo un escándalo. Flores Cassés, no me voy a la parte penal, yo a lo civil, que es lo mío. ¿Por qué? Porque la ley de responsabilidad del Estado te dice, primero tienes que agotar mi ley de responsabilidad administrativa y después ya te vas a lo civil. Vamos a otro caso, y el clásico, y qué horror que va a suceder ahorita, la negligencia médica. A lo mejor llegué al IMSS o al ISSSTE, hubo una negligencia, he tenido casos y ahorita a lo mejor los puedo decir, Sí. y si existe una negligencia por parte de un médico y me causa un daño, no voy primero por la vía ordinaria civil, tengo que agotar la patrimonial del Estado. En el caso Mazatlán Durango, primero agoté esta vía para evitar un problema como el que tuvo Flores Cassés, porque la ley de responsabilidad patrimonial del Estado es clara. Primero tienes que agotarme a mí como procedimiento a mí, y después, si perdiste, ok, ya te vas a la otra instancia. Y además, en la responsabilidad patrimonial del Estado tienen que tomar en cuenta dos cosas. Hay dos prescripciones muy claras. Una, si hubo muerte son 2 años. Dos, si solamente es un daño material, es un año. Ejemplo, entonces, en el caso de Durango, estuve en tiempo antes de los 2 años del fallecimiento de la persona. Sin embargo, puede suceder que hacen una caseta, me causan un daño a mi propiedad, un daño material, y quiero hacer responsable al Estado, pero lo estoy piense cotizando por aquí, por allá. Pasa un año y va a prescribir mi acción. Y ya no me voy a poder ir por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y si intento hacerle al listo y decirme, entonces me voy por el ordinario civil, ya no juegues por ahí, porque si no es el juez, el contrario te lo va a hacer valer. Es improcedente porque tenías que haber hecho valer. Para eso había una ley especial, que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, en ese caso, para que lo pudieran entender, porque a lo mejor me adelanté mucho al caso de responsabilidad del Estado, en el caso de Mazatlán Durango, hice valer responsabilidad civil, daño moral y lucro cesante. Perfecto. Entonces, ya con eso me contestó. Quisiera dejar el lucro cesante para después. Me gustaría Sí, escuchar su otro ejemplo práctico para entender este tema, maestra. sí. El otro ejemplo es el que nos llevó a una victoria sin precedentes y un caso que realmente le dio un giro muy importante a mi carrera y otro sentido de otra razón más para seguir siendo con todo el gusto del mundo, ¿no? Seguir defendiendo. Mira, este es un caso que también pueden encontrar en redes. Se trataba de un caso, digamos, lo estaba llevando un colega, compañero mío, mi mejor amigo de la Libre, Carlos González, y él un día me llama y me dice, oye, Karim, estoy viendo un caso de un niño que entregaron muerto después de un permiso. A ver, le dije, pues eso es un homicidio, ¿no? Explícame tú. Sí, mira, le dieron un permiso, resulta, Gabriel, le dan un permiso para ir con los scouts y lo entregaron muerto. Y bueno, eso me parece que es un homicidio. Sí, pero no avanza. Estoy hablando del nuevo, el anterior sistema, ¿no? No existe un orden de aprehensión y todo esto, y estamos en la etapa de la averiguación. Entonces, escucho yo a Guillermo y a Pilar y me explican, que son los padres de Gabriel, me explican, le dice, a ver, le dimos permiso de ir con los scouts, porque Gabriel pertenecía a los scouts, de ir un sábado a un evento que organizan los scouts, que le llaman el evento Roca, que le llaman así, para subir de grado dentro de sus mismos grados que tienen adentro de los scouts. Durante el evento hacen varias dinámicas y una de ellas era jugar gocha. Entonces se comunican con Pilar, mi clienta, al mediodía durante este evento, y le dicen, Pilar, pasó un accidente con tu hijo, no sé si puedas venir. Inclusive esto está ahí en una entrevista de TV Azteca. Pilar acude al lugar pensando, bueno, fue un accidente, literal, y como se los voy a decir. Llegando al lugar, al campo de gocha, Gabriel estaba en una bolsa negra, muerto, sin explicación. Y el juego de gocha seguía. Pilar en ese momento pidió explicaciones, por qué murió, cómo murió. Todo el mundo se quedó callado, le dijeron, no sabemos, pero este evento como ya está pagado, tenemos que seguir jugando gocha. La frialdad de la Asociación de Scouts y de los Scouts en ese momento. Le entregan al menor Gabriel y me lo exponen tal cual así el caso. Entonces, yo buscándole el contexto civil. Y para esto yo quiero decirte que durante mi posgrado en la Universidad de Salamanca, España,
y en España, que está bastante explorado el tema de responsabilidad civil, fue donde estudio yo el tema del lucro cesante. Cuando ella me lo está exponiendo, lo empiezo yo a vincular y digo, a ver, aquí hay una responsabilidad solidaria. Le digo, ¿cuántos adultos estaban cuidando a Gabriela dentro del parque? 4. Esos 4, ¿para quién trabajaban? Para la Asociación de Scouts de México. De ahí encuentro que de acuerdo al 1924, 1923, lo pueden checar del Código Civil, existe una culpa in eligendo, culpa in vigiliando, es decir, un nexo, una relación entre la Asociación de Scouts y los 4 Scouts y su falta de capacitación. La siguiente, le dije, ¿dónde estaba el terreno? El terreno en donde sucedieron los hechos, en el municipio de Naucalpan. ¿Quién lo administraba? 2 personas. También son responsables. Y vamos a retomar un poquito nuestra plática. Hay una responsabilidad civil extracontractual. Tú entras a un terreno que causa un daño, te causa un daño, pues el dueño del terreno es responsable. Y es un poquito apelando a lo mejor aquí al derecho romano, ¿no? El clásico ejemplo, se cae una teja y no sé qué, y te lastima. Y lo siguiente, le dije, a ver, déjame meter a un perito, a varios peritos ahí para que exploren el terreno, y nos dimos cuenta que ese terreno estaba accidentado, es decir, en arquitectura se llama accidentado, que están así como desfasados, y nos entregan una pericial en donde dice que era peligroso para quien entre en ese terreno, y además no tenía licencias. Y aquí la cuestión es que fue entregado muerto sin explicación. Entonces, nadie se dijo cómo murió, de qué murió. Después de un evento, tú entregas a tu hijo a una escuela y te lo entregan sin explicación. Entonces, ya desde ahí la falta de explicación lo consideré ya un daño. Sí. Gabriel estaba estudiando en uno de los colegios más caros. Gabriel fue esperado 11 años. Fue el hijo único de este matrimonio. Entonces, el daño es todavía más profundo porque es un hijo que no lo esperaron 9 meses, lo esperaron 10 años. Desde ahí es donde digo, este es el momento para decir que voy a empezar a hacer valer el tema del lucro cesante. Si él es hijo de 2 personas que tenían maestría y que estaba en una escuela bastante prometedora, de las más caras, y tenía acceso a diversas clases particulares, se está hablando de una persona que tenía un potencial. Entonces, para que puedan ustedes entender que el lucro cesante, todo aquello que yo dejo de percibir porque tú me causas un daño. La pérdida de mi patrimonio, la pérdida de mis ingresos, porque tú me causaste un daño. Entonces, entablo yo un procedimiento ordinario civil en Naucalpan, en contra, quienes son litigantes me podrán entender, generalmente tenemos un contrario, quizás 2, aquí tuve 7, en contra de los 4 adultos, la Asociación de Scouts de México. ¿Por qué? Porque obviamente es quien tiene subordinados a los 4 por su falta de capacitación. Falta de vigilancia, vuelvo a lo mismo, culpa in eligendo, culpa in vigilando, porque no vigilaste el actuar de tus funcionarios. En contra del municipio, ¿y por qué en contra del municipio? ¿Y por qué aquí no lo hice responsable patrimonial del Estado? Exacto. Porque es Estado de México, y yo haciendo un paréntesis, sostengo una entrevista con un diputado y me dice, fíjate que limitamos esa parte de la ley, de la posibilidad, esa ley, a causa de las inundaciones en Valle Dorado que sucedieron hace unos 6 años, quien las ubique en Tlalnepantla, ocasionaron unos daños económicos tremendos. Entonces, pues está derogada esa figura. Así que como está derogado, pues no pude ir por la vía civil. Entonces, por eso es que por la vía civil también existe responsabilidad del Estado. Se los comento para quien en su localidad le suceda algo y digan, oye, aquí no hay una ley estatal de responsabilidad. No, no, pero entonces vete por la vía civil y hazlo responsable al Estado. Entonces, de ahí fue como tuve los 7 contrarios. Primera instancia ganamos, obviamente todos se van a la apelación. En la segunda instancia se confirma mi sentencia y se eleva la cuantificación. Ojo, son 2 acciones principales que pude hacer valer: responsabilidad civil, daño moral y desde luego el lucro cesante. Sin embargo, aquí los jueces eran timulatos con el tema de juzgar al lucro cesante. Les sonaba canto de sirena, una figura así como nueva, ¿no? Entonces eso me estaba permitiendo irme al amparo, porque decía, no me estás condenando en forma equitativa, y no te estás fijando que él perdió oportunidades laborales. Bueno, total, gano primera instancia, segunda instancia, y van elevando las cantidades, y en segunda instancia, al volver a ganar, todos promueven el amparo, y al promover el amparo, que yo también promoví el amparo, porque me pareció que la sala no había condenado con el tema del lucro cesante en forma equitativa y en forma profunda, como yo lo hice, dentro del mismo amparo, una cosa así como muy novedosa y ya estaba prescrita, ¿no?
solicito yo que se ejerza la facultad de atracción. Claro, firmado por mis clientes. Y el colegiado, dije, bueno, a lo mejor el colegiado me dice que no, tú no tienes interés jurídico, o sea, tú no puedes ejercer la facultad de atracción. Aquí, para que todos tengan un conocimiento de esto, la facultad de atracción solamente la puede ejercer la Suprema Corte de Justicia o a petición del colegiado, no lo puede ejercer la parte agraviada. Yo lo sabía, pero yo lo metí en mi amparo y dije, bueno, pues que a mí que me digan que no. Entonces, lo presenté y el colegiado me contestó, si bien la parte no tiene el interés, legitimación para solicitar se ejerce la facultad de atracción, vamos a someterlo al pleno de la Corte. Se somete al pleno de la Corte y, ojo, para que todo el mundo lo entienda el contexto de esto. Para que un caso sea traído por la Corte, tiene que tener una posibilidad de trascender a nivel nacional. Y así fue el caso de Gabriel. Entonces, la Corte determina traerlo, más o menos, yo estoy hablando del año 2016-17. Gabriel murió en el 2013, ya llevamos 4 años de juicio. Decide atraerlo por el grado de interés que tenía, llega a la sala con el ministro Pardo Rebolledo, y que nos expresa, justo estaba esperando un caso similar para poder hacer valer esta situación de lucro cesante. Ya investigando, supe que alguna de sus abogadas había estudiado en Estados Unidos, y resulta en Estados Unidos sí trabajan bastante bien el tema de daño emergente y lucro cesante, ¿no? Y atrás de esto es que lo que busquen los jueces es que cuando se condene sea realmente ejemplar. No condenes a 1,000 pesos, algo que verdaderamente trascienda para que el delito no se repita, el ilícito no se repita. Entonces, para no hacerles el cuento largo, la Corte decide atraerlo y confirmar y otorgarnos el amparo por unanimidad. Y ganamos así el caso. Se confirma el pago de responsabilidad civil, daño moral, lucro cesante. Aquí particularmente, para que todos lo puedan entender, sí. Gabriel tenía 11 años. Entonces yo lo que hago, tenía 11 años, ¿y cómo lo pueden llegar a medir? Y ahorita a lo mejor puedo tocar el tema de, por ejemplos de los mineros de pasta de conchos. Ok, no tenía ingresos laborales, no. Bueno, vete a las estadísticas del INEGI. ¿Cuánto pudo haber vivido? Y eso es lo que yo invoqué, su probabilidad de vida. Pudo haber vivido en el año 2013 hasta los 72 años. Yo así lo puse. Aquí están los estudios del INEGI, él pudo vivir a los 72 años. Y si su vida útil y productiva empezaba eso de los 23 años hasta esa edad, calcúlale un ingreso. Digo, obviamente invoqué el caso Radilla, ¿no? Dije, a ver, el caso Radilla tuvo su condena bastante interesante, ¿no? Por lo menos $12,000, bueno, así fue, ¿no? El caso de Radilla Pacheco, ¿no? Sí. También se condenó al lucro cesante. En el caso de Gabriel, si bien se dijo que no se tienen los elementos, pero bueno, vamos a darle una condena, un estimado, un aproximado, como fue también en el caso de Durango. Te estoy hablando que un aproximado por bajito está 2 millones. O sea, es interesante, ¿no? Lo que puedes llegar a perder por no seguir trabajando. Eso es muy importante. ¿Ah? Perdón por la interrupción, maestra, es que es muy importante y me gustaría aquí hacer una acotación porque pues dicen que a veces queda mejor cuando es teórico y práctico, como bien lo hizo y quedó muy claro. El lucro cesante, usted nos decía que era todo eso que se deja de percibir, por ejemplo, económicamente, por el daño sufrido, ¿no? Ahora, así es. Me gustaría preguntarle, entonces, este precedente importante que se fijó, ¿podemos decir que podemos también fijar el lucro cesante a futuro? Cuando el daño haya sido, por ejemplo, contundente, en este caso que se fijó todo lo que dejaría de percibir la persona a futuro, cosa que ya no hizo, pero que pudo haber sido. Entonces, ¿el lucro cesante se puede aplicar a futuro? De hecho, es solamente a futuro. Perfecto. Lo que tú vas a dejar de percibir. Y ojo, aquí quiero hacer una acotación muy clara. No es que se encuentre dentro del Código Civil. ¿Dónde está la figura de lucro cesante? Van a encontrar a lo mucho 20 resoluciones en la Corte aisladas, no jurisprudencia. Y ojo, fueron después de esta resolución. Porque era una cosa así como, ¿de dónde lo sacas? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde vino mi lógica? ¿Cómo construí mi argumento? Ya había aquí sucedido la reforma del artículo 1 constitucional y la jurisprudencia que cambia la visión en materia de derechos humanos. Y dije, a ver, la Convención Interamericana de Derechos Humanos te dice muy claro en el artículo 63, cuando exista una violación a un derecho o a una libertad que se encuentran protegidas por la misma convención, existe obligación de reparar.
Ojo, la Convención Americana no te habla de lucro cesante. La que te habla de lucro cesante son los casos de la Corte Interamericana. Caso Algodoneros, caso Rosendo Radillo. Entonces, dije, bueno, vamos a invocar la aplicación del artículo 63 de la Convención Americana, el artículo primero constitucional, que obviamente trae implícito el principio de interpretación conforme, en donde te dice que es obligación de todo el Poder Judicial aplicar los derechos humanos a la luz de los tratados internacionales. Entonces, ¿a qué voy? Juez, tienes sí o sí que aplicar la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y específicamente el 63, en donde te habla de una reparación. Y tienes que aplicar, si yo lo invoco y lo encuentras análogamente y proteger y hacer una preponderación de los derechos, porque aquí se violó el derecho humano a la vida, y el derecho humano a la procreación, porque perdieron al hijo único. Entonces, prepondera eso y condena la reparación del daño a la luz de esa interpretación y de esos casos aislados, ¿no? Vuelvo caso algodoneros, las chicas que desaparecen también tuvieron una condena de lucro cesante. De ahí es donde viene la figura de lucro cesante. Se los digo a todos los colegas para que construyan su argumento por ahí, porque en la página de IUS van a encontrar 23 interpretaciones, vuelvo 63 de la Convención Interamericana, para que lo hagan valer. O sea, que siempre, que ya sea una situación, vamos, ya que se siga haciendo valer por parte de los colegas, ¿no? Para seguir creando más precedentes y ya se vaya regulando mejor esta figura interesante. Ahora, maestra, por ejemplo, un punto que decía usted al inicio y que dijo que íbamos a retomar, sí me gustaría retomarlo. ¿Cómo considera usted que debe tomar el juzgador la medida para poder saber cuánto se tiene que indemnizar a las personas cuando hay un daño, un daño por responsabilidad civil? Ahorita usted nos refería a luces muchos elementos importantes. Por ejemplo, hay casos en los cuales cuando es un daño material, pues ya el juez tiene que tomar ciertos datos, que ahorita me gustaría que usted nos explique, como para ir calculando cómo sería el pago para resarcir ese daño. Y en el daño moral, si estoy mal, corríjame por favor, siento que aquí sí se mete mucho el tema del lucro cesante. Entonces, en estos dos supuestos, cuando hay daño material y daño moral, ¿cómo debe el juzgador actuar para, a su consideración, impartir una justa justicia distributiva del daño que se tiene que pagar, vaya, que se tiene que resarcir? Los jueces tienen que tomar en cuenta los siguientes elementos. 1, los derechos lesionados. 2, el grado de responsabilidad. 3, la situación económica de las partes. Y 4, te dicen en general los códigos, las demás circunstancias. Estos elementos los encuentran en el 19-16. Vamos al ejemplo concreto. Derechos lesionados. En el caso de Gabriel, se perdió el derecho humano a la vida. Se perdió el derecho humano a la procreación, a la familia. Eso es algo sumamente grave. No es lo mismo que quizás a una modelo le causé un daño en su aspecto físico, la voy a reparar y a lo mejor perdió oportunidades de trabajo. Y no es lo mismo que la vida, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver, pues tiene que decir, ok, la modelo le cayó un vidrio en Walmart y entonces, a ver, el supermercado tiene que indemnizar. Sí, tiene cirugías plásticas, se va a reparar. Va a seguir trabajando la chica, a lo mejor va a ganar menos. Pero aquí, el caso de Gabriel, es un derecho, el derecho humano, la vida, no hay manera de repararlo, ¿no? En el caso de Durango, Mazatlán, por un socavón que no tapó Capufe, perdió el papá, tenía una menor, o sea, la menor quedó huérfana, la señora quedó viuda, el derecho lesionado pues, es importante, ¿no? Segundo, grado de responsabilidad. Que es muy interesante. En el caso de Gabriel, como en otros casos, como en el caso de Mayan Palas, que pues también interesante que lo escuchen, lo que ha hecho la Corte es hacer unos esquemas para que podamos ya entender qué es la responsabilidad y te dice, hay responsabilidad media, baja y alta. En el caso de Gabriel, te dice, oye, pues es alta la responsabilidad. ¿Por qué? Los scouts son a quien más le podría reclamar que tienen un deber objetivo de cuidado. Es lo mismo que si yo le doy un menor, caso guardería ABC, que también lo estudié para este caso, yo di los niños y las maestras están preparadas para cuidar a los niños. Hay una responsabilidad, un grado de responsabilidad alta, ¿no? Pero si yo encargo a un niño, a una persona que es cuadraplégica, puede haber un grado de responsabilidad y algo le pasó al menor, se ahogó, pues sí, pero el señor es cuadraplégico, no puede cuidar al menor. O sea, ese es a lo que voy con grado de responsabilidad.
El siguiente, que es la situación económica de las partes. Esto ha dado pie a jurisprudencias y a precedentes. ¿Por qué? Porque te dice, ok, voy a fijarme en el caso de los scouts. ¿Cómo está la situación económica de los scouts? En ese momento eran estudiantes, te estoy hablando de personas de 21 a 22 años y que ya dejó precedente por ahí el juzgador diciendo, bueno, tenían cierto grado de ingreso, como todos que teníamos 21 o 22 años, pues no. Pero el municipio tiene otros ingresos, la asociación de scouts tiene otros ingresos. Entonces, lo que hace el juez es decir, ok, vamos a ver la situación económica, que también, y esto es algo que va en contra del principio de igualdad, se fija en el grado en la situación económica de la víctima. Ejemplo, y a lo mejor ahorita que puede ser muy real, una señora que era víctima de violencia de género, violencia doméstica, pide refugio, se va a un refugio de mujeres con su menor, y estando en el refugio, la menor adquiere varicela, una infección ahí que le llevó a la muerte. Y fue atendida por parte de una institución de gobierno, una institución de salud del gobierno. Entonces, cuando indemnizan, te estoy hablando que es un juicio que duró 10 años y es una resolución bastante interesante que también habla de responsabilidad civil. Por ahí llegó a plantear una autoridad. Bueno, pero es que la señora no era de tantos recursos. Como la señora un poquito de bajos recursos, pues como que no merece mucho, ¿no? Entonces, pues hay que indemnizarla, vamos al ejemplo, a $1,000,000. Oye, pero el Instituto de Salud tiene un presupuesto más alto. Ahí iba una violación en contra del principio de igualdad. Y gracias a eso, y gracias a una bola de amparos, la señora, me parece, la resolución, y está visible, ¿cómo se llama? Lo pueden consultar las personas. Si no mal recuerdo, está sobre 10 millones de pesos la indemnización, 10, 14 millones de pesos, si no es que más. ¿Por qué? Porque sí me parece injusto decir, como eres hijo de un campesino, pues te indemnizo con menos. O sea, pero pues bueno, así dice el código, ¿no? Tendrían que actualizar y dejar esto de la situación económica de las partes, ¿no? Y nada más fijarse sobre todo en la que está ocasionando el daño, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Mayan Palas, el menor de 17 años que fallece ahogado, y también existió la demanda bastante interesante que la llevó mi colega Claudia de Buen, con bastante éxito en contra del Mayan Palas, ¿no? Y fue condenado a 30 millones de pesos, considerando, y lo dice el ministro Arturo Saldívar, sin que tuviera que tener, así lo dice la resolución del ministro Saldívar, no es necesario tener el activo del Mayan Palace. Voy a basarme en un hecho notorio de que es una empresa que tiene bastantes recursos. Y la condena de 30 millones de pesos a responsabilidad civil. O sea, se los digo para que vean los colegas cómo puede ser interesante un caso así, ¿no? Y te dice, por último, pues las demás circunstancias del caso. Ejemplo, en el caso de Gabriel, pues ya no van a poder tener hijos. Eso es hablar de una circunstancia extra. Esos son los elementos que se tienen que basar para condenar. Oiga, maestra Karime, de verdad me tiene muy impactado y me comprometo a estudiar esos casos porque son muy interesantes y realmente invito a toda la comunidad que los estudie. Lamentablemente, como dicen, el tiempo es el más envidioso de todos los amigos y ahorita ya se nos ha acabado el tiempo, pero no quisiera terminar este programa sin que darle el uso de la voz para que nos diera sus conclusiones del tema, querida maestra, o algún comentario, sobre todo para todos aquellos jóvenes que no saben qué rama del derecho muchas veces tomar o hacia dónde quieren dirigir sus estudios, trabajos de investigación. Creo que aquí hay una brecha muy importante para investigar, para trabajos de tesis, etcétera. ¿Qué nos podría decir a toda la comunidad, maestra? Yo les podría decir que no echen en saco roto el ejercer el tema de la responsabilidad civil en sus casos. Muchas personas, muchos colegas sobre todo, se ven frustrados pensando que los jueces no le hacen caso a esto y que el daño moral les suena a canto de sirenas. Y yo les diría que hace 20 años que lo estudié en el posgrado en la Universidad de Salamanca, en España, ya había un desarrollo muy interesante en esto. Que tristemente vi que en nuestro sistema jurídico vemos responsabilidad civil y estos temas en unas cuantas clases. Cuando en Estados Unidos, como lo vi en mi especialidad en Derecho Norteamericano, tienen un semestre o más de responsabilidad civil. Y que entonces sean curiosos y no se queden satisfechos con decir, mira, ¿qué dice? No, vete más allá. Y cuando tengas un caso,
lo primero que tienes que hacer es ver todas las interpretaciones jurisprudenciales. Eso es lo que yo hago y eso se los doy así como tal mi know-how. Yo reviso todo lo que pueda existir de daño moral en este aspecto, la libertad de expresión, de reunión, porque tengo otro caso que conllevó al tema de daño moral por libertad de expresión, todo lo que se haya resuelto, para entonces explicarle al juez, porque los jueces no lo saben todo. Finalmente son personas y tú haciendo el alegato de oídas le puedes decir, oye, el ABC ya fue resuelto así. Tan es así que el caso de Mazatlán Durango, el mismo magistrado me dijo, hágame llegar la resolución de Gabriel. Y tal cual, dijo, me inspiro porque ni Durango lo tenía, no tenían el Poder Judicial esto. Entonces, y yo les digo ahorita, a ver, el Poder Judicial es lo único que tenemos de bandera de democracia, no dejen de defenderlo y estamos dándonos cuenta que es independiente, ¿no? Entonces, realmente ojalá se pudieran enamorar un poquito del tema y darse cuenta que también de esto pueden vivir, ejercer y defender a las personas. No, pues yo le agradezco mucho, maestra Karime Díaz Slim, por su tiempo, por su disponibilidad, por esta apertura que tiene para con nosotros de explicarnos tan fácil conceptos que a veces se tornan oscuros, engorrosos, y pues está el compromiso. Me encantaría invitarla nuevamente a futuros espacios, si usted nos lo permite, para hablar de otros temas muy interesantes. De verdad, muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, que hace posible estas transmisiones, así como al maestro Ricardo Rojas Arévalo, quien es el director de Universidad a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestra Karime, esta es su casa y muchas gracias por la invitación y nos vemos en una próxima transmisión. Gracias a ti, encantada. Que estén bien, a sus órdenes para todos.